entonces les pido por favor que busquemos ahí en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Hoy vamos a meditar en la proclamación del Mesías Cristo Jesús. La proclamación del Mesías Cristo Jesús. Vamos a buscar ahí la lectura en Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Aprovechando que van a estar los niños en el servicio hoy, vamos a pedirles en algún momento que intervengan y que nos ayuden a leer. Pero primero vamos a la lectura juntos, versículos 19 al 34. Dice la palabra de Dios. Leemos juntos. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Seguimos. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, él es que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Bien, la proclamación del Mesías Cristo Jesús. Conocemos hoy nuestro mundo, conocemos que es un mundo muy convulso, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles, algunos dirían que hasta desesperadas. Sí, hay mucha maldad. A diario, si vemos los noticieros, pues vemos mucha maldad, muchas guerras, conflictos, etcétera. ¿Sí? Y en este mundo, aún hoy, nuestra tarea es predicar. De aún los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tenemos ese trabajo de predicar. Pero en aquel tiempo que se está relatando esta historia, aparece Juan el Bautista. ¿Sí? Es un profeta que dice que vestía con pieles de animales, vestía con su cinto o un fajo, como llegamos a conocerlo, y su comida era miel y langostas del desierto, una especie de chapulín o grillo, como lo conocemos aquí en México. No sé en otras partes del mundo cómo conozcan, a lo mejor saltamontes o langosta, ¿sí?
se conoce así, chapulín, dice nuestra hermana Lucerito, ¿sí? Pero así, eso es lo que comía. Ahorita lo estaban relatando de Sarita. No conozco su dieta de Sarita, pero sé que por lo menos tiene restricción de los dulces, ¿sí? Que son re sabrosos, los bombones, los chocolatitos, las paletas, muchas cosas, los pasteles, ¿sí? Nada de eso puede comer mi hermanita en exceso. Creo que tienen permitido uno, creo que, no sé si a la semana o al mes o al año. No, creo que a la semana, ¿verdad? Uno a la semana. Bien. Pero Juan el Bautista, imagínense, vestía con estas pieles y lo que comía era esta miel y lo que encontraba. Me imagino que a lo mejor en algún momento alguien le regalaría algún alimento, a lo mejor pescado, carne seca, no lo sabemos, pero esa era la forma de Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista logró 3 objetivos, ¿sí? Hermanito Juan, ¿alcanza a leer qué dice ahí? ¿Nos lee? ¿Fuerte? Juan el Bautista logró 3 objetivos. 1. Negó ser el Cristo. 2. Se identificó como el heraldo predicho por Isaías, quien anunciará al Mesías. 3. Anunció la presencia del Mesías. Bien, gracias hermanito. Entonces, Juan el Bautista, ahí en el desierto donde estaba, la gente llegaba y se ponía a escuchar la enseñanza de Juan el Bautista. Incluso ya tenía algunos discípulos, pero él estaba muy claro en lo que estaba haciendo. Dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el que va a cumplirse esa promesa, sino simplemente soy alguien que ha sido enviado por parte de Dios. Eso significa heraldo, ¿sí? Un heraldo es aquel que anuncia la llegada de un rey, o anuncia y ve el protocolo para que se lo reciba. Entonces ese era un heraldo, un comisionado de parte del rey, y este comisionado, Juan el Bautista, era el encargado de anunciar al Mesías, ¿sí? Además, se le dio la orden de estar bautizando. Esto yo no lo había visto, pero dice la palabra que recibió la orden de estar bautizando. Y dice, sobre aquel que veas que desciende sobre él el Espíritu Santo, este es el Mesías, ¿sí? Entonces Juan el Bautista dice, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero el Señor me ha dado una indicación. Aquel sobre el cual desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces Juan el Bautista predicaba, daba su enseñanza, y al terminar la enseñanza, dice, estaba en el río, ahí dice, estaba en el río bautizando. Y entonces, dice, estaba en un lugar que se llamaba Betábara, un pueblito pequeñito, ¿sí? Así como Acatica, un pueblito chiquito. Además, imaginémonos una misma calle que servía de entrada, la misma calle servía de salida, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista está bautizando. Y cuando ve al Bautista, dice, ve aquí que es este hombre llamado a ser el Salvador. Hermana Sarita, ¿alcanza a leer lo que dice ahí? ¿Nos lee, por favor? El Salvador vino con gracia y verdad, no con ley y juicio. No tendremos una verdadera religión hasta que abandonemos nuestros orgullosos pensamientos y nos sintamos pecadores. Bien, gracias. Entonces Juan el Bautista estaba predicando, dice, arrepiéntanse, cambien de su manera de vivir, y entonces ese va a ser el lugar adecuado para que llegue el Mesías. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo con agua, pero va a venir quien va a bautizar con Espíritu y fuego, Espíritu Santo y fuego. Lo primero que llega ahí, dice el versículo 19,
¿sí? Los primeros que llegan a preguntarle sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas son los que llegan, y llegan con preguntas. La primera que le hacen dice, ¿tú quién eres? ¿Sí? Si yo le pregunto a mi hermana Lucerito, si yo le pregunto, ¿usted quién es? Pues a lo mejor me dice, mira, yo soy la hermana Lucero, sí, soy esposa del hermano Feliciano, estoy a punto de tener un bebé, ¿sí? Y a lo mejor nos empieza a decir su biografía, ¿sí? Cómo conoció al Señor, ¿sí? Es fácil responder cuando alguien nos pregunta, ¿tú quién eres? Respondemos con nuestra actividad, con nuestro nombre, ¿a qué nos dedicamos? Pero cuando le hacen esta pregunta a Juan el Bautista, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Si ustedes piensan que yo soy el Cristo, no se equivoquen, yo no soy. Y de nuevo hacen una pregunta, versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque también los sacerdotes sabían de la promesa hecha por Dios, ¿sí? Que esperaban a un Elías. En la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, se habla de que Elías volvería. Entonces dice, ¿eres acaso tú Elías? ¿Sí? Dijo, no soy. ¿Sí? Es como si nosotros le preguntáramos a mi hermano Joab, ¿es usted Juanito? Y mi hermano Joab dice, yo no me llamo Juanito, yo me llamo Joab. ¿Sí? Tiene su nombre, se lo escogieron sus papás, ¿sí? Y él dice, no, yo no soy Juanito, yo soy Joab, ¿sí? Y Elías dice, Juan el Bautista dice, no, yo no soy Elías, tampoco me cambien el nombre, yo no soy Elías, no soy a ese personaje. Luego le hacen otra pregunta, dice, no, yo no soy, ¿eres tú el profeta? Le preguntan ahora, si vamos y le preguntamos a nuestro hermano Feliciano, ¿es usted el profeta prometido? Va a decir mi hermano Feliciano, no, yo no soy ningún profeta, yo soy un siervo del Señor que predica de la palabra, ¿sí? Soy un papá, un amoroso esposo, ¿sí? Un hijo, ¿sí? Pero va a decir, yo no soy un profeta, yo soy un siervo del Señor. Entonces, Juan el Bautista dice, yo no soy un profeta tampoco, yo no soy el profeta prometido. ¿Por qué? Porque en el profeta Isaías había una promesa, ¿sí? Había una promesa de que vendría un profeta, pero no estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando de Jesús. Entonces, esta es la pregunta. Dice, el testimonio de Juan el Bautista está en interrogatorio. Le estaban preguntando su mensaje, le estaba pregonando su mensaje a un mundo espiritualmente que se había convertido en un desierto. Lo que sí decía la profecía es que vendría uno, levantaría un profeta que anunciaría en el desierto. Pero no solamente Juan estaba en el desierto, estaba predicando a Israel, que estaba llena de pecado e incredulidad. Estaban muy a gusto haciendo sus ofrendas de pan, de ovejas, de palomas, y dice, ya cumplimos y ya. Esa es toda nuestra obligación. Tenemos que llegar con nuestras ofrendas al templo, las recibe el sacerdote y ya cumplimos. Y seguimos en lo mismo. Entonces ya se estaban volviendo en un pueblo pecaminoso y incrédulo. Pero el testimonio de Juan el Bautista dice, fue claro y auténtico. Entonces empiezan con estas credenciales, llegan estos hombres. ¿Por qué llegan estos hombres? Dice ahí que llegan los sacerdotes y los levitas a preguntarle sus credenciales, ¿sí? Si nosotros aquí en México tenemos nuestra credencial, los adultos, los pequeños se pueden identificar con su acta de nacimiento,
se pueden identificar con su pasaporte, se pueden identificar con su tarjeta de vacunación. Sí, hay distintos modelos para identificarse. Antes, más pequeños, se identificaban a lo mejor con la fe del bautismo. Ahora hay en México algo que se le llama CURP, ya no me acuerdo qué significa CURP, certificado único de algo. Perdón, se me olvidó. Sí, entonces hay varias formas de identificarlo, pero cuando llegan estos hombres y le dicen, entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres. No, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás bautizando a los miembros del pueblo de Israel? ¿Sí? Juan el Bautista no inventó el bautismo. Ya antes bautizaban en el pueblo de Israel. Los que no eran creyentes, naturales del pueblo de Israel, de esa nacionalidad, y escuchaban de Dios, se podían agregar al pueblo de Israel, pero se tenían que bautizar. ¿Sí? No tenían los mismos derechos, no les permitían hacer muchas cosas, pero dice, has escuchado de Jehová, Dios, te vamos a bautizar para que entres como un prosélito, como alguien que está dispuesto a sujetarse a la ley de Dios. Entonces, le preguntan las credenciales a Juan el Bautista, tienen que escuchar su enseñanza, dice, no vaya a ser que sea una enseñanza distinta a la que nosotros estamos dando en el templo, ¿sí? Y también, dicen, estaban celosos, ¿sí? De repente ven que la gente está yendo al desierto a escuchar la predicación de Juan el Bautista y van y lo buscan. Pero vemos aquí que Juan el Bautista dice que él no es el Mesías. Ya lo habíamos dicho. En la mente de aquellos hombres decían, puede ser el profeta Moisés, puede ser Elías, puede ser el Mesías o incluso un falso profeta. Es lo que vemos ahí. Los hombres no entendían lo importante de la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Sí? Que conocieran a Jesús. Ellos querían saber quién era Él. Y Juan el Bautista lo único que buscaba es que conociera a Jesús, el Mesías. Por eso dice que estaba muy preocupado para que lo conocieran a Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí viene algo muy importante. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley. No estamos hablando de ciclos, estamos hablando de algo que Dios estableció. Él era el que estaba anunciando el comienzo de la era de la gracia. Juan el Bautista fue, como hemos dicho, el que anunció, el heraldo, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Heraldo, ¿sí? El que va a anunciar que viene el rey. Ese es el término heraldo, una palabra nueva. Y precursor del Mesías. Entonces Juan el Bautista hace esto, prepara a la gente, les dice que enderecen su vida. Es lo mismo que hacemos hoy, lo mismo que predicamos hoy, que la gente cambie de su estilo de vida, se arrepientan de sus pecados, reconozcan que son pecadores, reconozcan que han faltado a la promesa de Dios, a la ley de Dios, y entonces reconozcan a Jesús como Señor y Salvador y reciban el don del perdón de Dios. Ahora, ¿cuál era el interés? Hablamos un poquito del interés de Juan el Bautista, ¿sí? Con esto vamos a aprender algo, ¿sí? La respuesta de Juan el Bautista nos presentan 3 lecciones importantes. Hermana Sarita, ¿nos ayuda a leer los 3? ¿Estos? ¿No somos quién? No somos el foco de testimonio. ¿No somos? El foco de testimonio. ¿En el segundo? ¿Número 2? No somos la luz y... ¿Tercero? Proclamamos la creencia en Jesús.
Bien, gracias. Si no se trata nosotros, no vamos a hablar sin ton ni son. ¿Sí? Tenemos un plan, tenemos algo que el Señor nos ha dicho. Vayan y anuncien de Jesucristo. Vayan y prediquen. ¿Sí? ¿Vamos a dar nuestro testimonio? Sí. Pero también vamos a hablar de la obra de Jesucristo. Esa es nuestra principal preocupación. Como Juan el Bautista, debemos preocuparnos en predicar de Jesús. Nosotros no somos la luz, nosotros no somos los que salvamos, nosotros no somos los que convertimos, nosotros no vamos a cambiar, como decía Joab en la semana, no vamos a cambiar el corazón de su maestra, pero Dios sí lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos orando por la maestra de Joab para que ella cambie su corazón, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Es lo que vamos a hacer. Orar e interceder, que conozcan la luz verdadera, que se quite, dice, ese corazón de roca y aparezca un corazón que lata. ¿Sí? ¿Cómo lata el corazón? ¿Cómo le hace? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pum? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el de los bebés está más, parece que hay fiesta allá adentro. ¿Sí? Pero proclamamos la creencia en Jesús, solamente en Cristo. Por ahí hay un canto que nuestro hermano Feliciano nos enseña hasta, ¿cómo se llama? Tzotzil. Solamente en Cristo. Ya se me olvidó. Nos tiene que enseñar. ¿Cómo? ¿Chivilucha? Chivilucha Cristo. Solamente en Cristo, ¿sí? Es lo que nosotros predicamos. Entonces tenemos ahora, ¿cómo enseña esto Juan el Bautista? ¿Cómo lo hace? Aquí podemos aprender algo. ¿Sí? El tema es que Juan estaba llamando a los judíos a ser bautizados y le piden una explicación. ¿Cuál es la explicación que da? Vamos a buscar el versículo 25. Dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 25. Sí, Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Ahí mismo donde estábamos. Ahí mismo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres quién? ¿Qué dice el versículo 25? Si tú no eres quién, el Cristo, ¿qué más? Ni Elías, ni profeta. Dice, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estás bautizando? Para empezar, no eres ni el Cristo, no eres Elías, ni eres el profeta prometido. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Dice Juan, versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Porque la promesa dice, de Israel vendrá el Salvador. ¿Sí? Si su autoridad para bautizar de Juan el Bautista se basaba en su papel como aquel que anunciaba al Mesías. Pero dice, muy pronto va a venir uno que va a perdonar pecados. Y cuando Jesús lo hace, le dice, tus pecados te son perdonados. Y esos mismos hombres se sorprenden. Entonces, si una persona como Juan dice de repente, ese hombre que viene, ese Mesías prometido, dice, yo no soy ni siquiera merecedor o digno de desatar su calzado. Entonces sucede algo extraordinario. Esto tampoco lo había yo visto, tampoco lo había meditado, pero el Dios de la eternidad tomó carne, ¿sí? Anduvo en esta tierra. Y dice aquí que el Dios de la eternidad, el verbo hecho carne, está orientado en nuestra geografía y está en el calendario que nosotros usamos. Dios marcó una fecha, Dios marcó un momento, un instante para que Él se manifestara. ¿Sí? Siempre ha estado aquí,
¿Por qué? Porque Él es eterno. Siempre ha estado en nuestras vidas, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestra oscuridad, en nuestro pecado. Siempre estuvo ahí, siempre nos ha estado observando. Pero dice, Dios dispone un día y una fecha para que nosotros le reconozcamos como Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Cuándo? El Señor sabe. ¿Sí? No sé, algunos, como en mi caso, yo recibí al Señor un 8 de agosto del 2002. Tengo más o menos la hora, más o menos como 8:50 de la noche. Hermano Lucerito, ¿usted se acuerda cuándo recibió a Cristo? Más o menos, ¿como cuántos años? ¿O a qué edad se acuerda usted que recibió a Cristo? Yo hace un año. ¿Hace un año, Joab? Tenía 13 años. ¿En su casa, en la iglesia, en un campamento? En su casa. Luego nos da todo su testimonio. Hermano Feliciano, ¿cuándo recibió a Cristo? En 2001, el 21 de enero. 21 de enero. 21 de sábado. ¿En su casa o en la iglesia? En la casa era una tarde y empezó a llover. Ok, ¿se acuerda hasta del clima? Ahorita fue en el mar, no sé. Sarita, ¿tú te acuerdas, hermana? Más o menos, ¿en qué fecha? En el mar, el 27 de febrero. 27 de febrero. Ándale. Aniversario de mi papá. En el aniversario de tus papás. Bueno, entonces el Señor, gracias, el Señor tiene una fecha, una hora y un día marcado para que nosotros atendamos a ese llamado. Entonces, vemos aquí otra cosa. Ya vamos por el último punto. Cuando Jesús se acerca, versículos ahí 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las mayores afirmaciones que podemos hacer. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque solamente en Cristo obtenemos salvación, solamente en Cristo somos perdonados, solamente en Cristo tenemos vida nueva. ¿Sí? Ya en mi caso ya no ando emborrachándome, ya no ando haciendo desfiguros en la calle, ya gracias a Dios. ¿Sí? Ya no estoy haciendo aquello, ¿por qué? Porque el Señor dice, nos cambió. El Señor nos cambia, nos da una vida nueva, dice un nuevo nacimiento. Entonces yo nací el 22 de septiembre, ya de hace algunos años, ¿sí? Pero volví a nacer el 8 de agosto. Nací físicamente un 22 de septiembre y nací espiritualmente un 8 de agosto. Entonces yo tengo mis dos fechas muy claritas. Y aquí Jesús es reconocido por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una de las mayores afirmaciones. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El Cordero de Dios era el holocausto sin defecto, era la ofrenda de paz, era la ofrenda de rescate. Es lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué sucedió la Pascua? En otra ocasión vamos a hablar de la Pascua, de la figura de la Pascua, todo lo que significa. ¿Sí? Pero fue el recordatorio de que Dios sacó a Israel de esclavitud. En pocas palabras. Y por eso se celebraba la Pascua, porque Dios había rescatado a la nación. Por eso aquí es tan importante esta imagen del Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios, dice aquí, con su sacrificio de sangre, satisfizo la ira justa de Dios contra el pecado de todo el mundo. Ahí se pagó la deuda. Ya no estamos más en esclavitud. Ahora, nuestro trabajo, versículo 29, como dijimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Vamos a predicar primero que Jesús es uno con el Padre. ¿Sí? Dijo Jesús, el Padre y yo
somos uno. Entonces lo que vamos a predicar, que Jesús es Dios mismo, es uno con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Esta lección la veíamos con los niños el día de ayer, en las canchitas, aquí en el Infonavit de Acatic. Le decíamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno todo, los tres son Dios. Es lo primero que vamos a anunciar. Lo segundo es que Dios se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta Jesucristo como el Mesías. ¿Cómo se manifestó? ¿Sí? ¿Cómo se manifestó? Dice Juan el mismo. Juan dio testimonio, versículo 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Sí? No sabemos si en forma de paloma, si algo parecido a una paloma, pero Juan el Bautista lo pudo ver. ¿Sí? Que sobre Jesucristo se posaba. Ahí está nuestro hermano Joab mostrándonos en su Biblia de los niños una ilustración de ese momento. ¿Sí? Desciende sobre Jesús el Espíritu Santo y posa sobre él, es decir, que ya no sale de él. Después vamos a anunciar el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús es darnos vida eterna, darnos salvación, pero sobre todo que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y este es lo más extraordinario. ¿Por qué Juan bautizaba con agua? ¿Y por qué Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo? El bautizar con el Espíritu Santo consiste en que ahora en nosotros va a estar la gracia de Dios. Ahora en nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, va a estar la gracia. Y además va a morar el Espíritu Santo. Esto es lo más extraordinario. Dios mismo va a morar en nuestro cuerpo. No al lado, no arriba, no abajo, sino dentro. Dice Pablo, cuiden sus cuerpos, dice, porque estos no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, dice. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros, cada uno, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ahora somos sellados por el Espíritu Santo y empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Dios mismo empieza a morar con nosotros. Ahora nosotros nos convertimos en estos recipientes en el cual el Espíritu Santo, Dios mismo, está morando. Por eso dice la implantación de la gracia en el interior del hombre. Esto es lo mismo que un nuevo nacimiento. Volvemos a nacer. Tenemos nueva vida. No es un bautismo del cuerpo, sino del corazón. Cuando una persona se rinde a los pies de Jesucristo y permite que Él se apodere de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón y le bautiza. ¿Sí? Por eso después hay discusiones, dice, ¿cuál es el bautismo válido? Algunas congregaciones se ponen a discutir el bautismo del agua, el bautismo del creyente, del Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es el válido? Bueno, el válido es por el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos en agua en una congregación es para dar nosotros una muestra pública de la decisión que hemos tomado, muchas veces para formar parte de una iglesia local. Dice aquí que ser bautizado por el Espíritu Santo, en las dos últimas líneas dice, ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿sí? Es entonces nacer de nuevo, es ser bautizado con el poder, primero, con la santidad, el amor y la alegría de Dios, ¿sí? Entonces, yo por eso digo que no es posible que exista un creyente, un hombre creyente en Dios, que no pueda experimentar el amor, la alegría, ¿sí? Y la santidad de Dios en su vida. Yo no concibo a un creyente sin estos elementos. Sí, es cierto, batallamos con la santidad todo el tiempo, somos carne. Pero dice Pablo, no para que abunde la gracia vamos a seguir pecando, no de ninguna manera, ¿sí?
Pero ahora conocemos el amor de Dios, ahora conocemos la alegría de la salvación. Y esta debe ser una pregunta importante: si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ahora, viene la parte final, ¿sí? En el versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la parte más difícil de entender, porque resume en esta sola frase 4 elementos. Primero dice: Jesucristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Segundo, es capaz de cumplir esta tarea porque Él es el que era, el que es y el que será. Por eso Jesús, dice, se ofrece voluntariamente, porque nadie le podía quitar la vida. Él la ofreció voluntariamente, una vez y para siempre, ¿sí? Por eso ya no es necesario que traigamos aquí un borreguito, unas palomas, un becerro, un chivo, o un toro, o una vaca colorada. Sino aquí tendríamos que tener una hoguera con mucha lumbre, ¿sí? Nuestro hermano Feliciano debería traer sus togas, ¿sí? Sus cuchillos, ¿sí? Debería estar vestido, y aquí debería estar el lugar del sacrificio y más allá el lugar santísimo, ¿sí? Y yo tendría también que traer esas vestiduras con un ropaje largo y estar esperando a recibir las ofrendas para pasárselas al hermano Feliciano y él derramara la sangre sobre ese lugar. Por eso ya no lo hacemos, porque el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Segundo, porque lo hizo porque Él es el que es. Y tercero, no solamente trae salvación en el pasado, sino es una realidad viva. Por eso sabemos y predicamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Además dice, no nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos, el Espíritu Santo nos acompaña. Y cuarto, es el Hijo de Dios que se ha encarnado verdaderamente. Y Él es el único o el unigénito, se dice. Por eso, esta afirmación de Juan el Bautista es muy rica. Finalmente, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué podemos cerrar esta enseñanza? El bautismo de Juan el Bautista contrasta con el bautismo que hace Jesús, porque Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Juan habló del arrepentimiento, pero Jesús ahora nos llama a una vida nueva. Él quita el pecado del mundo y da perdón a todos aquellos que se arrepienten, verdadero perdón, ¿sí? Y eso es lo más interesante. Si Cristo quita el pecado del mundo, ¿por qué no quita también mi pecado? Todos aquellos que hemos fallado, podemos acudir a Cristo para que quite esa cuenta, esa deuda que tenemos delante de Dios. Dice, Jesús es el que quita, borra esa cuenta y la pone, dice, en cero, en saldo a favor incluso. Porque ahora ya no somos vistos como enemigos, ya no somos vistos como transgresores, ahora somos vistos como hijos, ¿sí? ¿Con cuánto amor puede ver un padre a un hijo? ¿Con cuánto amor puede ver un padre a su pequeño? ¿Sí? Estamos escuchando el testimonio de nuestros hermanos Yasmín y Feliciano, que están esperando su tercer bebé, ¿sí? Y nos están diciendo, dice, ya estamos esperando unos días. Entonces, ya lo aman, no necesitan verlo para amarlo. Ya aman a su pequeñita, así como aman a Joab, así como aman a Sarita. No necesitan verlo para amarlo. Asimismo Dios nos ve y nos ama. Y nos está expectante de cada palabra, de cada acción, de cada elemento de nuestra vida. Entonces, asimismo, Jesucristo puede quitar el pecado y ahora ya no somos enemigos, ahora somos llamados hijos de parte
de Dios. Esto es lo que alienta nuestra fe. Si Cristo quita el pecado del mundo, ¿por qué no también quita mi pecado? Oremos. Bendito Padre Salvador, gracias, Señor, te damos ahora por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas por medio de tu palabra la gracia derramada en tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha llamado de oscuridad a su luz perfecta. Padre, gracias porque en todo y en todas las cosas, Señor, exceden nuestras expectativas y nos llamas, Señor, a esta nueva vida en ti. Perdona, Señor, si muchas veces fallamos, Señor, nos equivocamos y hacemos caso a nuestra carne, Señor. Danos la fortaleza para acercarnos a tu trono de gracia y reconocer nuestras faltas, porque todo aquel que reconoce es perdonado. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra semana que comienza, Señor, para que tú nos guíes de acuerdo a tu voluntad, Señor, y nos sigas moldeando hasta la estatura perfecta en Cristo Jesús. Te damos gracias de todas estas bendiciones y de todo lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan buena tarde.